¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Like Mike y bienvenidos sean a Scanline TV. En los últimos años, la comunidad retro gaming ha crecido bastante, y no hablo de solo coleccionistas, sino de aquellos genios que logran modificar sus consolas para obtener mejoras visuales, mejoras en la SIM, o simplemente están en búsqueda de televisiones CRT, ya que para muchos es la mejor manera de disfrutar todos esos juegos de 8 y 16 bits. Entre esos cazadores hay algunos muy vivos y andan en busca de los mejores CRT que existen, esos que la compañía Sony fabricó entre los años 80 y 2000. Estos monitores son el santo grial de los entusiastas del retro gaming, y esto se debe a que la calidad de imagen que brindan es muy superior a las televisiones CRT convencionales, o como se les conoce en la comunidad, de gama comercial. Cada vez son más raros de ver, y si ves alguno en venta cuestan una fortuna, pero no te desanimes, estoy seguro que si buscas bien encontrarás uno por el precio correcto. Otra parte de la comunidad prefiere jugar en monitores LED o LCD, utilizando escaladores como lo son el Framemeister, el GBS 8200 o el OSSC, pero yo prefiero jugar en un CRT, y me imagino que ustedes también. Así que el día de hoy les traigo una review, por llamarlo de alguna manera, de un Sony PVM 14L2. Este es un monitor profesional de 14 pulgadas, del cual estoy completamente enamorado, no solo por la calidad de imagen, sino por todas las opciones de inputs que contiene este monitor, y en lo personal su tamaño para mí no es muy chico ni muy grande. Cabe mencionar que Sony dividía en diferentes segmentos cada uno de sus monitores de gama profesional, y este modelo entra en el segmento de profesional. Hay monitores de mayor gama que son el top de lo top. A estos no se les conocen como PVM, a estos monitores se les llamaba BVM, y mayormente eran usados por estudios de cine y producción. Ahora hablemos de las especificaciones técnicas del monitor. Este PVM 14L2 cuenta con un tamaño de 14 pulgadas, del cual solo son observables 13 pulgadas. Acepta señales NTSC o PAL, cuenta con 600 líneas de resolución y tiene un peso de 17.70 kilos. Sus dimensiones son de 13.6 pulgadas de ancho, 12.7 pulgadas de alto, y de fondo tiene 17 pulgadas. Acepta resoluciones 240p y 480i. En la parte posterior cuenta con dos entradas de video compuesto, dos de YC Video o S-Video como muchos lo conocen, y lo más deseado por todos, una entrada RGB que también acepta video por componente. Todos los inputs antes mencionados cuentan con su respectiva salida. Por la parte frontal encontraremos los botones de línea A, B y RGB por componente, el cual nos ayuda a elegir qué entrada de video deseamos ver. En cuanto a los botones de opción A y B, esas se habilitan cuando se instala una tarjeta BKM192X. También tenemos un botón para desmagnetizar, el cual es muy útil para eliminar cualquier magnetismo que se encuentre dentro del monitor. Un botón de solo azul o Blue Only, el cual nos pone la pantalla completamente azul. El underscan hace que la imagen se haga un poco más pequeña. También contamos con un botón para cambiar la relación de aspecto, usualmente está en 4:3 y la cambia a 16:9. Un botón para activar el External Sync, esto en caso de ocupar una sincronía externa, pero usualmente se utiliza cuando se conecta una entrada RGB. En nuestro caso no lo necesitamos, ya que utilizamos video por componente. En el apartado de menú encontraremos que la primera pestaña nos muestra la configuración actual del monitor, su resolución, la temperatura de color, nivel de componente y otras opciones. En la siguiente pestaña del menú podremos configurar la temperatura del color, ya sea D93, D65 o una configuración personalizada. Siguiendo con el menú nos topamos con las opciones del control de usuario, esto para configurar el nivel de croma y fase. En este caso yo lo tengo en automático, ya que realmente no lo he explorado al 100. También contamos con una pestaña para cambiar la entrada del botón RGB componente. El botón antes mencionado solo activa la entrada de video, y desde el menú configuramos si queremos que lo reconozca como RGB o como video por componente. En este caso, como utilizamos video por componente, nos permite cambiar la opción del nivel. En la opción de visualización de formato, nosotros elegimos si queremos ver la información de qué entrada de video visualizamos y su resolución. En las siguientes opciones está el idioma y el retardo del desmagnetizador.
En el apartado de remoto nos muestra qué opción activa cada pin para usar algún control remoto. Y en la última pestaña, debido a la configuración actual, no tenemos menú que configurar. También contamos con 5 perillas que nos permiten hacer cambios rápidos en la imagen, como lo son el brillo, el nivel de croma que nos ayuda a manejar la saturación del color, la fase, esta creo se utiliza en RGB, en componente no hace ningún efecto, el contraste y por último el audio. En el apartado del audio deja mucho que desear, pero sabemos que el objetivo de Sony no era brindar buena calidad de audio. Considero que aunque tenga una bocina monaural, fue buena cortesía de Sony agregar una. Aquí les dejo un poco del cómo se escucha. Por último, como comentario personal, las tomas mostradas en este video no hacen justicia a la calidad de imagen que brinda este monitor. Realmente es algo que debes ver con tus propios ojos. En comparación a las televisiones de consumidor, realmente la diferencia es como comparar el día y la noche. El único pero que podría ponerle es al jugar en resoluciones 480i, pero eso es a manera personal, ya que soy una persona que le molesta mucho el flicker de las señales de video interlazada, pero eso tiene solución. Aunque el monitor solo acepta como un máximo resoluciones de 480i, podemos visualizar contenido en 480p en este y cualquier otro monitor o televisión 480i, pero eso se los traeré en otro video. Ahora, Mike, ¿recomiendas conseguir un PVM? Por supuesto que sí. Si tienes una oportunidad de comprar uno, cómpralo, así sin pensarlo. Vale completamente la pena. Cada centavo que tú vayas a pagar por él será bien invertido. Son monitores que no tienen igual y como ya comenté, es algo que debes ver con tus propios ojos. Así que, sin más por el momento, me despido. Espero les haya gustado el video y se suscriban, ya que subiré más contenido de este tipo. Les dejo mis redes sociales y sin más por el momento, les mando un fuerte abrazo. Yo soy Like Mike y esto ha sido Scanline TV.